València és història, cultura i modernitat. València té molt que oferir als turistes de creuer. No debades, en els últims anys, este tipus de visitants s'ha incrementat en la ciutat. El turismo de cruceros en estos últimos 4 años ha ido evolucionando y creciendo año tras año en torno al 3%. Estamos aproximadamente en torno a las 200 escalas de cruceros y esto en términos de cruceristas estaríamos hablando pues, de más de 400.000 cruceristas a lo largo de todo el año. L'oferta turística de València i les facilitats per les companyies de creuers són els motius d'aquest increment. Esto lo que además genera es incrementar el gasto de ese turista porque o pasa la noche anterior o pasa la noche posterior si es aquí donde llegan ya como destino final. Estamos también apostando por ir hacia navieras que trabajan con un segmento de turista de más alto poder adquisitivo. Amb un turisme que cada any creix, l'objectiu de la ciutat és ara convertir-se no només en ciutat d'escala, sinó en port d'eixida. Dos elementos que son importantes, que la ciudad sea muy atractiva, yo creo que eso lo estamos consiguiendo, cada vez es más visible y se presenta como una ciudad más atractiva, y por otro lado que tenga pues, las mejores facilidades para hacer las operaciones de embarque y desembarque, ¿no? Y en ese también desde la autoridad portuaria pues cada vez se está trabajando en la mejora constante de los servicios que se ofrecen a las navieras. Un nou tipus de turista d'alt poder adquisitiu que permetrà augmentar els ingressos d'una indústria que ara també ens arriba pel mar.